Hechos capítulo 10, vamos a leer todos el versículo 38. Amén. Vamos a leerlo en voz alta, dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor bendiga su palabra. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio ungido. Amén. Ungido. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí desean tener un ministerio ungido? Amén. Yo creo que todos aquellos que somos llamados a ser santos, todos aquellos que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, estamos llamados a ministrar de alguna manera o de otra manera. Tal vez no vayas a ministrar nunca atrás de un púlpito, pero eso no quiere decir que no estés llamado a ministrar. Pero ese ministerio, anhelo, el ministerio que yo desempeñé a lo largo de toda mi vida, anhelo, deseo que sea un ministerio ungido. Amén. Ungido. Jesús tuvo un ministerio ungido, poderoso, respaldado por Dios. Y deja decirte que no todos los ministerios son verdaderamente ungidos. No todos los ministerios son verdaderamente ungidos. Aun si son ministerios que tienen mucho conocimiento, o si son ministerios muy grandiosos, o si son ministerios que abarcan multitudes. No son los ministerios de multitudes los que prueban que realmente son ministerios ungidos. Porque tú puedes conocer líderes de iglesias súper numerosas, pero tú me puedes decir si son líderes ungidos o no ungidos. Tú puedes ver líderes de iglesias conocidas, de religiones conocidas, y no por el hecho de ser muy conocidos, ni por el hecho de ser numerosos, quiere decir que verdaderamente son ungidos. ¿Me explico? ¿Cuántos de los que están aquí anhelan tener un ministerio ungido, respaldado por Dios, verdaderamente lleno de la presencia del Señor? Yo recuerdo el testimonio de un hermano que ahora es es un evangelista. Él viaja por varias partes del mundo. Yo lo conocí ahora que estuvo enseñando ahí en Cristo al Mundo. Me tocó un pedazo de su clase cuando él decía que había un hombre que enseñaba teología en un seminario muy conocido en el mundo, y cada vez que él se paraba a enseñar su clase, él decía, siempre decía, especialmente en la primera clase, él decía: yo soy fulano de tal, soy doctor en teología, pero quiero decirles que soy ateo, no creo en Dios. Toda su preparación, todo lo que él sabía, todo lo que él viajaba, a las multitudes que él abarcaba, y sin embargo era un incrédulo. Entonces, no todos los ministerios que tú ves pueden estar probados que realmente son ungidos. Aún si aparentemente puede haber resultados, tú puedes ver ministerios que venden pedacitos de la carpa que utilizaron, ¿verdad?, en una campaña, y dicen que son pedazos de tela milagrosos.
y los venden a buen precio, o puedes ver ministerios que venden aceite, que según esto le salió de los dedos, quién sabe de dónde, pero le salió de los dedos este aceite y los venden a grandes precios, y son ministerios que puedes mirar que mucha gente los sigue. Para mí esos ministerios no son ministerios ungidos. Yo llamo ministerios ungidos aquellos que realmente Dios está respaldando, aquellos que verdaderamente Dios está con ellos, y sea un ministerio detrás de un púlpito o sea un ministerio detrás de una escoba, porque hay muchos ministerios de servicios, ministerios de maestros, ministerios de predicación, pero yo quiero que esos ministerios, aún como los ministerios del diaconado, que fueron utilizados primeramente y primordialmente, prioritariamente para servir las mesas a las viudas. ¿O no es así como dice la palabra del Señor? Pero se requería que estos diáconos fueran llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llenos de fe, llenos del Señor, ungidos por el Espíritu Santo. Así que ¿quién anhela esta clase de ministerios? ¿Quién quiere un ministerio ungido? Ahora yo te preguntaría, bueno, ¿y cómo llegar a adquirir un ministerio ungido? ¿Cómo llegar a tener un ministerio ungido? Y tú dirías, bueno, a través de orar mucho, ¿verdad? Estar orando y orando y orando y orando hasta que tú obtengas este ministerio, o estar leyendo la Biblia y escuchando un cassette y escuchando una predicación y todo. De esta manera yo voy a obtener un ministerio bien ungido. ¿Tú crees que vas a tener un ministerio bien ungido haciendo estas cosas? Entonces, ¿de qué manera vas a tener un ministerio realmente ungido? Que Dios esté contigo, respaldado por el Señor. ¿Cómo? Yo tengo en esta noche una carga en mi corazón para compartirte los 3 ingredientes de un ministerio ungido. 3 ingredientes que tiene un ministerio verdaderamente respaldado por el Señor, que Dios está con él. Si yo voy a desempeñar algo en el nombre del Señor, me interesa que sea algo que Dios respalde. No que esté en contra de Dios, pero algo que Dios respalde. Amén. Y yo creo en ministerios que muchas veces ni siquiera son vistos, ni siquiera son conocidos, como ministerios de intercesión, o ministerios de ayudas, o ministerios de servicios, que son indispensables en el cuerpo del Señor Jesucristo, y no tienen por qué estar desprovistos de la unción y respaldo del Señor. Amén. ¿De qué tipo de ministerios quieres tú tener? ¿Ministerios respaldados por el Señor? Hay 3 ingredientes para un ministerio que Dios respalda. Y mira que quiero compartirte esto como transmitiendo una carga que verdaderamente yo tengo en mi vida, para compartir a todos aquellos que desean servir al Señor. Porque mira, uno de los mandatos que el Señor Jesucristo nos dio es ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es uno de los mandatos que el Señor dio, evangelizar. Pero otro de los mandatos que el Señor dio, que juntamente debe estar con el evangelismo, es discipular, ¿verdad? Y de hacer discípulos, así dijo el Señor a los apóstoles, y de hacer discípulos a toda criatura, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Así que esta carga está en mi corazón, la carga de hacer discípulos también, de compartir el evangelio, sí, pero también de hacer discípulos, de preparar discípulos, de preparar ministerios
ministerios que sirvan a Dios en las diferentes áreas del cuerpo del Señor Jesucristo, pero no cualquier ministerio. Yo no quiero que usted desempeñe un cargo, un ministerio, solamente por desempeñar este cargo, aún en el cargo más, llamémosle más humilde, más desconocido, más sencillo. Yo creo en cargos ungidos. Amén. Y donde está la unción del Señor, ahí va a ser podrido el yugo. Se va a podrir el yugo, la atadura, las cadenas. Cuando hay ministerios ungidos, tu persona va a ir y va a expresar que Dios está contigo. Amén. Y si Dios está contigo, pues hombre, yo quiero estar contigo también, ¿verdad? Como mucha gente reconoce que Dios está contigo, tú estás cerca del Señor. Oye, pues dame una manita porque tú estás cerca con el Señor. Pide esto al Señor. Se van a acercar contigo personas porque van a reconocer que Dios está contigo, que hay algo en ti, que la unción de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren este ministerio? Primer ingrediente. Los ingredientes son sencillos, bíblicos, claros, no inventados, pero son ingredientes específicos para tu vida hoy. Que si tú comienzas a tener estos ingredientes en tu persona, en tu vida, vas a tener un ministerio ungido. Amén. Número 1. Se llama el ingrediente llamado actitud. El primer ingrediente de un ministerio ungido es actitud. Y yo llamo un ministerio ungido, respaldado por Dios, que Dios está con él, Dios está con esa persona. A mí no me importan, no me impresionan las multitudes. No, hermano, iglesias falsas tienen muchas multitudes. Y las multitudes no son prueba que Dios esté respaldando esa obra. ¿Me explico? También yo no creo tampoco de ninguna manera que la iglesia tenga que ser siempre en lo mínimo. No, pero que estemos haciendo la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con el primer ingrediente. Actitud. Y claro está, al hablar de estos ingredientes, pues nos vamos a checar nosotros si tenemos ese ingrediente. Y si no lo tenemos, pues búscalo. Porque si tú quieres un ministerio ungido, pues obténlo. Yo deseo un ministerio ungido. Anhelo un ministerio ungido. Y el primer ingrediente que yo veo en la palabra del Señor, que Dios busca para colocar esa unción. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y Eliseo la obtuvo. ¿Y sabes por qué? Por la actitud. Él fue probado en su actitud, en su manera. Él fue probado precisamente allí. Elías le probó muchas veces. Eliseo, quédate aquí, yo me voy para Betel. Vive mi alma y vive Dios que no te dejaré. Su actitud estaba siendo probada, su actitud, su corazón. Pues Elías se va, bueno, pues me conformo con esto, ¿verdad? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Su actitud estaba siendo probada. ¿Qué es la actitud? ¿Qué entiende usted por actitud? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es la actitud? Es el primer ingrediente. Actitud. Hay buena actitud y mala actitud. Amén. Por supuesto, yo no me estoy refiriendo a la mala actitud, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la buena actitud. A la buena actitud. ¿Sabes lo que es la actitud? La actitud, dice el diccionario, así lo define. Es la disposición de ánimo manifestada exteriormente. La actitud se va a manifestar
Es una disposición de ánimo manifestada exteriormente. Y esto es algo indispensable dentro de un ministerio que Dios va a respaldar y que Dios está con él. Muchos, dice, me dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Al Señor no lo apantallan, ¿verdad? Al Señor no lo impresionan. Al Señor no le impresionan milagros y todo. ¿Sabes por qué? Porque los milagros son por el poder de Dios, no por la persona. Y Dios es fiel y respalda su palabra siempre, siempre. Aún a través de ateos. ¿Sabías? Aún a través de ateos, el Señor siempre respalda su palabra. Siempre. Recuerdo aquel ciego. Era un creyente, pero estaba ciego, invidente. Estaba en una esquina, estaba llorando, tenía hambre. Nadie le había dado una limosna. Y él comenzó a orar, ¿verdad? Así en voz bajita, pero no se dio cuenta que había unos vagos ahí cerca escuchándolo. Estaba diciendo: Señor, por favor, dame pan para comer. Yo no tengo pan para comer. Tengo hambre. Dame un pan para comer. Y esta era su oración. No había gente que le había ayudado ni nada. Y sabes, estos dos vagos estaban allí y se propusieron reírse de él. Y entonces fueron y compraron un bolillo de esos de la central camionera, ¿verdad? O de los que había antes. Yo no sé si todavía hay, pero de esos virotes grandes, ¿verdad? Entonces fueron y estaba con su canastita, con su sombrero pidiendo limosna. Y entonces estaba el: Señor, dame pan. Y le avientan este pan, ¿verdad? Y casi se cae la canasta y lo agarra. Gracias, Señor, gracias, ¿verdad? Y cuando él comienza a dar gracias, ellos se comienzan a reír. Viejo tonto, te hicimos tonto, nosotros te dimos ese pan, no fue Dios, ¿verdad? Y entonces comienza a dar gracias: y Señor, gracias porque usaste a esos hijos del diablo para darme de comer. Dios siempre va a respaldar su palabra, aún a través de gente que esté incorrecta, pero la palabra de Dios siempre va a dar resultados. Pero eso no quiere decir que sea un ministerio respaldado, reconocido, apoyado por Dios. Si yo me quiero presentar delante de Dios un día como yo lo anhelo y tú lo anhelas, yo no quiero llevar en mis manos tantos milagros, tantas multitudes, tantas obras. Yo únicamente quiero llevar mi actitud delante del Señor, que mi actitud haya sido agradable delante de Dios, que mi vida le haya agradado al Señor. Esto quiero llevar. Como cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué tenía complacencia el Señor? Porque hacía tantos milagros. Todavía no había hecho ni un milagro. Ni un milagro. El primer milagro lo hizo en las bodas de Caná. El primer milagro registrado. Ni un milagro había hecho cuando el Señor ya había dicho de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 30 años había pasado el Señor Jesucristo en el anonimato. No lo había seguido a él como Mesías nadie. Estaba anónimo. No había hecho milagros, no había hecho señales, ni sanidades, ni prodigios, pero Dios ya se agradaba de él, de su actitud. Tenía buena actitud. Cuando a los 12 años sus padres lo buscaron y le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Con toda razón, teniendo él conciencia de su llamado, dijo: no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero sin embargo, la actitud
actitud del Señor Jesucristo fue correcta, porque se fue con sus padres y se sometió a ellos. Y creció en sabiduría y en gracia y en estatura delante de Dios y delante de los hombres también. Y a los 30 años, cuando comenzó su ministerio, era un ministerio que agradaba a Dios. Agradaba a Dios. Y más tarde, el mismo Señor Jesucristo confesó y dijo, ahí está registrado en el Evangelio de San Juan, y Él dijo, mi Padre está conmigo siempre, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esta es actitud. Actitud. Son importantes las actitudes. Para el hombre es importante lo que tú haces. Para Dios es importante la manera que tú lo haces. Los demás se fijan en qué tanto o qué tanto no haces tú. Pero Dios se fija cómo lo haces. La actitud, la motivación por lo cual tú estás haciendo o dejando de hacer una cosa, la actitud de tu corazón. ¿Quieres un ministerio ungido? Actitud. El Señor te va a pedir actitud. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La actitud está en el corazón. En el corazón. Amén. Fíjate lo que dice Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa, ¿qué? Los espíritus. Los corazones también. Dice ahí en Proverbios capítulo 21 versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Las actitudes. Para el hombre todo está bien, todo camino, lo que hace, todo. Aún puede engañar a otros, pero sabes una cosa, delante del Señor está nuestro corazón. ¿Sabes que tu actitud es más importante que tus talentos? Tus actitudes son más importantes para Dios que lo que tú tengas capacidad para hacer. Las actitudes que tú tengas son menos importantes que tus actitudes. Para Dios son muy importantes tus actitudes. Porque los resultados no siempre son prueba de que Dios está de parte de esa persona. No hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste. Actitud, hubo una mala actitud. Amén. Sabes que para mí, como pastor, como hermano, como cristiano, me interesan mucho las actitudes también. Sabes que muchas veces nosotros descuidamos eso. Pensamos que solamente debemos tener buenas actitudes para con Dios. ¿Y de qué vale si tenemos malas actitudes para con los demás? Como decía un dicho mundano y vulgar también, quedando bien con el Señor, ¿qué me importan los apóstoles? Pero para Dios no. Para Dios no. Porque cuando Ananías y Zafira tuvieron esta actitud de su corazón delante de Pedro, se murieron. Porque por la actitud de su corazón. Es grave, delante de Dios es grave, hermano. ¿A quién le vas a dar tú una responsabilidad? Aquel que tenga una buena actitud. Amén. No aquel que tenga una mala actitud. Este es el primer ingrediente.
El primer ingrediente de un ministerio respaldado por Dios, genuino, ungido. ¿Quién quiere tener ese tipo de ministerio? Primer ingrediente, actitud. ¿Cómo estás en actitud? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cómo te comportas? A veces tenemos buenas actitudes aparentes, ¿verdad? Aparentes. Con una sonrisa congelada nada más, pero por dentro, Dios está colocando una balanza y está pesando tu actitud, tu corazón, y te está preguntando: hijo, ¿quieres agradarme? ¿Quieres tener un ministerio ungido? Actitud. Tu actitud es indispensable, es básica. Amén. Segundo ingrediente de un ministerio ungido, respaldado por Dios, que Dios esté con él. ¿Cuál crees tú que es? Fidelidad. El tercero es obediencia. Qué claros están en la palabra de Dios. Actitud, fidelidad, obediencia son los tres ingredientes de un ministerio bien ungido, y esto los puedes encontrar en la vida del Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo estaba con el Señor y lo ungió y estuvo haciendo milagros. Pero Dios estaba con él, apoyándole, mostrando que él era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Amén. El segundo ingrediente se llama fidelidad. Ay, esa palabra fidelidad como que evangélicamente ya está fuera de moda. Fidelidad. Yo he escuchado muchas burlas con respecto de fidelidad. He escuchado muchos chistes con respecto de fieles. Pero eso nunca va a pasar de moda y nunca va a estar de broma en el cielo. Yo pienso que en el cielo nunca van a hacer un chiste acerca de la fidelidad. La fidelidad es grande. Dice que cuando venga el Señor Jesucristo montado en el caballo blanco con su ejército que lo sigue, dice que en su muslo lleva pintado una letra que dice fiel. Así se llama. No tiene el nombre de Jesús, ni tiene el nombre de Emanuel, ni tiene el nombre de Cristo. Fiel y verdadero. ¿Qué palabra? Fiel y verdadero. Si yo estoy aquí ministrando, o el Señor me mueve a China, o me mueve a Japón, o me mueve a Tonalá, o donde sea, las personas que participen conmigo, que me apoyen, que yo siento su apoyo, yo voy a pedir de estas personas esas tres condiciones que Dios mismo coloca: actitud, fidelidad, obediencia. ¿Verdad? Porque si vamos a mostrar a Dios que nosotros somos con buena actitud, o que somos fieles, o que somos obedientes, primeramente con los que vemos. Porque ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a alguien a quien vemos? Y podemos aplicar este mismo principio a cada una de las palabras. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Sinónimos, ayúdenme a encontrar sinónimos de fidelidad. Permanencia, fe verdadera, fiel, fidelidad. ¿Qué es fidelidad? ¿Cómo? Inmutable, que no cambia, permanente, ¿verdad? Fiel. Hermano, vamos a tener un servicio el domingo a las 7 de la mañana. Fiel. Ahí se va a mostrar quién es fiel. Sí.
¿Sabes cómo llama la Escritura a la iglesia? ¿O cómo nos da ese nombre? Yo pienso que nos da ese nombre muchas veces de los fieles. ¿De qué? Qué feo se oye eso, ¿verdad? O sea, a mí me gusta que me llamen fiel, pero que me llamen infiel. Qué tremendo, infiel. ¿Quién es un hombre o una mujer infiel en su matrimonio? Aquel que no guarda su llamado, aquel que no está cumpliendo su parte, ese no es fiel, ese sería infiel. No, esa palabra truena, así. Es fuerte, es fuerte. Pero si tú quieres tener un ministerio ungido, si tú anhelas que Dios esté contigo respaldando tu ministerio, tienes que aprender a ser fiel, fiel. Esto habla la palabra. Fíjate, Mateo 24, 45. Porque nosotros somos bien exigentes con el Señor, ¿verdad? Nosotros somos muy exigentes con el Señor. Y ándale, Señor, ocupo, pero ya, porque se me pasa, ya, ahorita lo ocupo, no mañana. Si cuando yo lo necesito es ahora. Somos exigentes con Dios. Y lo que Él nos pide es que seamos fieles. Él es fiel, fíjate cuántas veces nosotros no somos infieles. Dice la Escritura, si nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Por eso Él se llama fiel y verdadero. No quiere decir que no te vas a equivocar, sí, pero si te equivocas debes reconocer que te equivocaste y que en esa ocasión no fuiste fiel. ¿Fuiste qué? Infiel. Mateo 24, 45 dice así: ¿Quién es pues el siervo que fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mira, ¿a quién va Dios a confiarle su obra? ¿A quién? Al fiel, al que es fiel, al que es constante, al que es perseverante, al que está permaneciendo. Capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, ¿y qué más? Y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero eso. Yo quiero presentarme delante de Dios y que me diga: pero qué buena actitud tienes, qué fiel, qué obediente. Yo quiero que el Señor me diga eso. No te estoy diciendo que es algo fácil, no es algo fácil, pero es algo que primeramente tenemos que disponer nuestro corazón. Señor, yo quiero ser hallado fiel. Amén. Mire cuántos versículos de fidelidad. Hechos 11, 23. Vamos a leerlo rápidamente, todos ellos, antes de que me prendan la luz roja. Hechos 11, 23. ¿Lo tienes? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? Fieles al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 21. Dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y qué, y fiel ministro en el Señor. Qué hermoso, qué feo nombre tenía, pero qué hermoso ministerio. Fiel, ¿verdad? No me importa si te llamas Tíquico, pero que seas fiel, fiel. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ay, hermano, los nombres de estos de la primera iglesia estaban feos, pero qué fieles.
Qué fieles, ¿verdad? No me importa cómo te llames, si tienes un nombre así, que suene a ángeles, pero si eres infiel no sirve de nada, ¿verdad? A ver, dime un nombre así. Luzbel. ¡Qué infiel! Primera Timoteo 3:11. A ver, hermanas, ayúdenme a leer este versículo. ¿Qué dice? Fieles en todo. A ver, levanten las manos las hermanas. Las iglesias están llenas de hermanas, gloria a Dios. Este es el llamado de las hermanas. Dios quiere tener ministerios ungidos en las hermanas, pero necesita encontrar buenas actitudes, necesita encontrar fidelidad. Fidelidad. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. ¿Qué es calumniadora? Bueno, mejor no explico tanto de eso. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén, fieles en todo. Segunda Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dime, ¿a quién va Dios a encargarle su obra? Al que es fiel, fiel. No importa si no presenta muchos talentos, si no presenta muchas capacidades, si no tiene muchas aptitudes, pero si tiene actitudes, si es fiel, fiel, te aseguro que Dios lo va a poner. Es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo más mucho. Amén. Número 3. El tercer ingrediente. El tercer ingrediente. ¿Cómo se llama? Obediencia. Obediencia. Cristo también cumplió este tercer ingrediente. Tenía un ministerio ungido porque era obediente también. Porque Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia no es un regalo de Dios, no es un don. Señor, dame el don de la obediencia. No, es un fruto. Cuesta aprender la obediencia. Te va a costar padecimientos, porque a veces vas a tener que obedecer algo que a tu carne no le gusta, ¿verdad? Así le dijo el Señor a Pedro. Otro extenderá, dice, tú extenderás tus manos a otro y te llevará a donde no quieras, mostrando con qué muerte iba a morir Pedro. A veces tienes que hacer cosas que a tu carne no le van a agradar, que tú no vas a querer, pero que sin embargo debes mostrar que eres obediente. Amén. ¿A quién le va a confiar, crees tú, la obra, el Señor? Al obediente, al obediente. ¿A quién se le va a dar más? Al obediente, al que tiene buena actitud, al que es fiel, al que obedece. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Fíjate que Pablo buscaba eso precisamente en sus discípulos. Segunda Corintios, capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienes? Por lo cual, Segunda Corintios, ¿sí? 2, 8 y 9. Por lo cual os ruego que confirméis el amor, versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo se interesaba que fueran obedientes. Y dime, ¿obedientes a quién? A él mismo. A él había dado una orden. Dice, esto os escribí para ver si sois obedientes en todo. ¿Sabes que el único requisito en el jardín del Edén, el único requisito para que el hombre permaneciera ahí disfrutando de las bendiciones de Dios, el único requisito era la obediencia? El único. No habla ni de fe, ni de amor siquiera, no habla de nada. Habla un único requisito: obediencia.
Y si tú revisas al fin de la Biblia, en el nuevo lugar que el Señor va a tener, el único requisito también es al que obedece. La obediencia está al principio, la obediencia está al final, y aquel que marcó la división de los testamentos, el Señor Jesucristo, estuvo en la cruz obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo no le va a dar el Señor un ministerio ungido a alguien que muestra obediente? Amén. ¿Sabes qué clase de apoyos necesito yo? Obedientes. Imagínate, si no hay obediencia en aquellos que me están apoyando, si yo solamente le obedezco a Dios, yo me sujeto a Dios, pues sí, como no lo ves, ni sabes si está de acuerdo o no, ¿verdad? Se complace Jehová tanto en holocaustos y ofrendas como en el que se haga la voluntad. Imagínate cuánto hubiera cambiado la historia del Nuevo Testamento si no hubiera habido ese ingrediente en los primeros discípulos de la obediencia. Si cuando a Ananías el Espíritu Santo le dio la visión y le dijo, ve por esa calle que se llama la derecha, y dice, no, mejor por la izquierda, la derecha está muy fea, la izquierda es mejor. Sí, tú necesitas, y yo también necesitamos mostrar que somos obedientes. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, porque Dios estaba con él. Jesús tenía esos 3 ingredientes en su ministerio. ¿Cuáles son? Número 1, actitud. Número 2, fidelidad. Número 3, ¿qué crees que el Señor te pide? Esos 3 ingredientes, tú tienes que mostrarlos con aquellos con los cuales te estás desempeñando, hermano. Tienes que mostrarlos, porque nuestra relación siempre va a ser una relación en cruz con Dios, con tus hermanos. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y a quién? Y a los ángeles. No, a tu prójimo también, ¿verdad? Los discípulos, cuando manifestaron su fidelidad, su amor, su actitud, siempre la manifestaron a través de personas que estaban con ellos, a través de Pablo, a través de Pedro. Y se habla de Epafras, de Tíquico, de Loida, de Eunice, de Febe, tantos nombres tan difíciles, pero qué hermosa actitud, qué hermosa fidelidad, qué obediencia. No en balde la iglesia de ese tiempo sacudió aún al imperio romano, y un día el mismo imperio romano dobló su rodilla y confesó que Jesús es Señor. El imperio romano que tenía todos los césares. ¿Cuánto más los ministerios ungidos de hoy en día no van a voltear de cabeza este mundo a los pies del Señor Jesucristo? Se necesitan ministerios ungidos. Como el Señor decía de Juan el Bautista, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A una vara sacudida por el viento? ¿O a un hombre vestido elegantemente? Si los hombres vestidos elegantemente están en los palacios, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Era un ministerio con una actitud que agradaba a Dios, con una fidelidad a Dios, con una obediencia a Dios. Aún a pesar de las experiencias más difíciles, Juan el Bautista permaneció con estas 3 actitudes. ¿Sabes? Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. ¿No ha reparado en eso? Ni una sola sanidad. El ministerio de Juan el Bautista fue el ministerio que apareció, guió a los demás al Señor Jesucristo. Y él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero el Señor Jesucristo se expresó de él y dijo, de los hombres nacidos de mujer,
no ha habido otro más grande que Juan el Bautista. Pero yo te digo que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Pero el Señor está buscando esos ingredientes para poder respaldar su ministerio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero dejar este lugar a Ramón y mi esposa que nos dirijan con algunos cantos de adoración. Amén. Y que busquemos a Dios. Y a proclamar que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. Salvación es de nuestro